Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Una tertulia que traspasa las fronteras provinciales gracias al seguimiento magnífico de nuestros queridos telespectadores, especialmente los más inquisidores de la llamada izquierda progresista. Enhorabuena. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante. Y miren ustedes, hasta ahora este asunto estaba adormecido, parecía que no existía. Me refiero a las elecciones vascas. El País Vasco celebra elecciones el próximo domingo. Estamos ya a falta de 5 días de campaña electoral. Bueno, pues resulta que se han calentado a última hora las cosas en la campaña electoral de las elecciones vascas. Últimamente se hablaba mucho de las gallegas, o sea, de las catalanas, pero de las vascas estaban ahí como en un segundo plano. Y todo viene a colación del reconocimiento del candidato de Bildu, EH Bildu, a las elecciones vascas, de que ETA no es una banda terrorista, nunca ha sido una banda terrorista. Y mosca que vuela a la cazuela, que ha hecho el Partido Socialista, enseguida reaccionar y ahora hacerse un García Paje. Ya les explicaré por qué, pero antes vean la intervención en la cadena SER, primero del candidato de EH Bildu y posteriormente el candidato del Partido Socialista. ¿ETA fue un grupo terrorista? ETA fue un grupo armado. No pasa de ahí de considerarlo grupo armado. No pasa de considerarlo grupo terrorista, una banda terrorista ETA. No me parece que esa sea la cuestión fundamental. Es una cuestión muy importante considerar si ETA fue una banda terrorista o no. Sí, pero ¿qué es terrorismo hoy en día, no? Lo que está haciendo Israel contra Palestina es terrorismo. Bueno, pues podemos discutir sobre las consideraciones en torno al terrorismo, qué es terrorismo, qué no es terrorismo. Quiero poner en valor la aportación que ha hecho la izquierda independentista para sacar de la ecuación política vasca la violencia de ETA. Hay personas en EH Bildu que han pagado con más de 6 años y medio de cárcel su empeño por desactivar la violencia de ETA. Y han pasado 6 años y medio en la cárcel y después han sido absueltos, y hoy todavía hay gente en el Estado español que los considera terroristas. Yo creo que este debate lo tenemos que superar, y yo creo que la sociedad vasca está muy por delante, ya que estamos en otro ciclo político donde estos debates yo creo que hay que superarlos. Ante este argumento solo cabe afirmar 2 cosas. Uno, que la única verdad que dice el señor Ochandiano es que efectivamente ETA ya no existe. Y después, que ETA fue una banda terrorista y que el señor Ochandiano demuestra una vez más que es un absoluto cobarde. Esas declaraciones me parecen de una bajeza moral tremenda. Nosotros vamos a ser la garantía de que Euskadi no caiga en sus manos. Que si va a haber un dique de contención el próximo día 21 de abril, ese va a ser el Partido Socialista. Por eso conviene aglutinar el voto en torno al Partido Socialista. Claro, ahora es la bajeza moral, ahora son unos cobardes, pero el Partido Socialista es muy valiente. Porque cuando le han preguntado a la portavoz del Grupo Socialista esta misma mañana, ¿qué es lo que ha dicho? A la pregunta de ¿todo esto va a cambiar la configuración del apoyo en el que se sustenta el gobierno en EH Bildu? No, para nada. Eso no me lo toques. Que esos votos son muy válidos para mantener a Pedro Sánchez al frente del gobierno. Ha querido pensar ella. Sin embargo, pues ha dicho que esto no va a variar para nada. No va a modificar ni conducta, ni ningún tipo de pactos, no va a modificar nada en las relaciones que mantiene el gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, después de haber visto esto. Han hecho un García Paje. ¿Qué es lo que hace García Paje? Es un verso suelto, está en contra de la amnistía, critica, dice que no es afín a las líneas directrices de Pedro Sánchez en este modo de hacer política, etcétera. Pero luego cuando hay que votar, se vota. ¿Y a qué se vota? Pues se vota a lo que diga Pedro Sánchez, a lo que le interesa al Partido Socialista. Esa discrepancia, evidentemente, hay que demostrarla en Despeñaperros. Bien, vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche. Juan Fernández Cabeza, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Alguna novedad? No, de momento... ¿Congresos, cosas de ese tipo? Bueno, y tal? Sí, yo estoy a las puertas del Congreso Provincial desde sí, o sea, ya mismo estoy en ello. Muy bien. Estamos en periodos congresuales ahora mismo
y se ha celebrado el nacional, se ha celebrado el autonómico y ahora empezamos los provinciales, y además soy el primero, Almería somos los primeros en hacer el congreso como tiene que ser. Somos los primeros, lideramos muchas cosas y ahí estamos. Muy bien, perfectamente. Aquí, bueno, por lo demás, pues bueno... ¿Pero va a coincidir el congreso con las elecciones vascas o catalanas? No, nosotros lo hacemos un viernes, ¿no? Las elecciones vascas son el domingo antes, nosotros el viernes. Lo haremos el viernes. Muy bien, pues salud y suerte. Yo creo que irá todo bien. Nosotros solemos hacer las cosas bien. En CSI se hacen las cosas bien. Estupendo. No como en otros sitios que llevan mucho tiempo blanqueando. Esto iba a decir que esto es la consecuencia, lo que se ha visto aquí es la consecuencia del pastoreo social al que la política nos tiene sometidos desde hace mucho tiempo a los ciudadanos. Mucho tiempo blanqueando ETA, es verdad que no existe, el terrorismo no existe en España, aproximadamente el último, aunque no han entregado armas ni nada, pero... ni han pedido perdón, ni se han arrepentido de nada. Nada, por eso digo, no han entregado armas, salvo eso, todo lo demás está en stand-by. Pero es verdad que hace 15 años que ya no hay digamos, atentados, ¿no? Sí, tiros en la nuca, bombas lapa... Pero claro... asesinatos de niños en un cuartel de la Guardia Civil... Comparar 6 cosas que, bueno, que 6 no años de cárcel. Como ellos dicen que no es terrorismo. Por haber asesinado a personas me parece un poco fuerte. Ya. En fin, pero bueno, es verdad que 15 años es mucho tiempo, la gente olvida y lamentablemente en la sociedad tenemos esa tendencia, no sé si afortunada o desafortunadamente, al olvido de lo dramático, ¿no? de lo drástico. Y de momento abrazamos lo bueno, lo que está por venir y aquello que deberíamos tener un poco de memoria, porque aquí cuando nos interesa desenterramos los muertos. Efectivamente, y de eso hay alguno que entiende bastante. Vamos a saludar también a Rafa Burgos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Pues muy bien, la verdad que oyendo a vosotros siempre es un placer estar aquí con gente que sabe más que uno, como diría. Pues bueno, de lo que estabais hablando en esta cuestión respecto a lo de H. Bildu, pues que ya a mí me tienen totalmente perdido, y creo que a muchos de los españoles, con la redefinición de las palabras, ¿no? Todos los días sale... definiciones de palabras nuevas que nosotros estábamos acostumbrados a unas determinadas, y es decir, o a asociar un determinado acto con un grupo, y esto no era una asociación al azar, era una asociación, una asociación que ha existido a lo largo de toda la historia, que es ETA es una banda terrorista. Y era tan fácil la pregunta, además muy acertada la pregunta, simplísima del presentador de la cadena SER, es decir, ¿es ETA una banda terrorista? Es fácil, es decir, sí, ya está, y no darle vuelta como ha intentado justificar y metiendo cosas por medio que no eran objeto de la pregunta, ¿no? Si hubiera estado en un examen lo hubieran suspendido, obviamente, ¿no? Porque la respuesta era muy fácil, sí y no. Y eso de redefinir tipos de terrorismo, no sé, ya matizar entre terrorismo, que ha pasado, el gobierno lo ha hecho con Puigdemont, ¿no? Se ha hecho también un matiz de qué cosas son terrorismo y qué cosas no son, o cuál es el terrorismo bueno o cuál es el terrorismo malo, con lo cual estamos ahora mismo sometidos a una indefinición y a una estructura en las palabras especialmente rara y perversa, ¿no? El problema es que de las palabras se pasa a los hechos, sí. Y tienes a delincuentes en la calle, tienes a terroristas que lo han sido, evidentemente, porque han cometido actos terroristas, candidatos a una comunidad autónoma. Eso es lo que permite la democracia, evidentemente. Gracias a Dios que la democracia, la grandeza de la democracia, siempre he dicho que es que cualquiera puede alcanzar las más altas cotas del poder jugando democráticamente y en un Estado de Derecho. El problema es que también lo puede hoy alcanzar un cualquiera. Esa es la diferencia, de cualquiera a un cualquiera. Y un cualquiera es precisamente el que tiene este tipo de comportamientos, como esa valentía que decía que no tenía los responsables de Bildu, porque son cobardes y tal. ¿Y dónde demuestra la valentía el Partido Socialista? Porque la cobardía ahí va por barrios, ¿no? Sí, en el barrio del País Vasco es muy cobarde, pero luego en el Estado español es un socio, o sea, estás llamando a un socio del gobierno tuyo cobarde, con lo cual estás pactando con un cobarde, siguiendo la pura lógica, ¿no? Pero que bueno, que hay que ser contundente a la hora de hacer manifestaciones respecto a preguntas muy claras. ¿ETA es una banda terrorista? ¿O fue una banda terrorista? Sí, nada más. Es como si ellos hacen mucho esa alusión, hay que ser claro en ciertas definiciones y en ciertas preguntas, ¿no? Cuando dice
¿Franco fue un dictador? Sí, Claro. Está, nada más, no hay matices. Exactamente. Porque si pensaríais lo que hubiera pasado si alguien matiza a la dictadura, Sí, cualquier político hubiera matizado, le cae. Que alguien hubiera dicho, como en el caso de Otegi, es un hombre de paz. Claro. Imagínate la que le hubiera caído. Bueno, entre las decenas de miles de almerienses que estuvimos hace ya algunos años en la gran manifestación en Almería, al conocer el asesinato, el vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, estábamos José Fernández y yo en la calle y nos cruzamos en el Paseo de Almería. José, buenas noches. Buenas noches, no me acuerdo precisamente. ¿No te acuerdas? No Sí, me es que acuerdo. tiene una mente muy frágil. Ya que como esta ya no existe. pues. Estábamos muy cerca de Che Cortés, que precisamente fue el que leyó el manifiesto Sí, en la plaza. Director de la COPE, de Exactamente. COPE Almería en ese momento. Bueno, tú hablabas antes, Antonio, en esta tertulia, y donde por lo visto nos piden el carné de la Fundación Francisco Franco para estar aquí. Hay cretinos ilustrados que tienen las luces fundidas desde que No, nacieron. eso es nuevo, ¿eh? A mí nadie me dio el carnet. Sí, hay cretinos que lo dicen, ¿sabes? Es una cosa extraordinaria. Bueno, decías que el PSOE se había hecho un García Paje. Esto de salir a decir, que los de Bildu, con Bildu no pactaremos. Si quieres se lo repito 5 veces. Pero en realidad lo que lleva haciendo el PSOE con Bildu durante mucho tiempo es un paje mental abrumador. Porque ¿de qué sirven estas declaraciones, estos gestos de es que no? Si sabemos que si la noche electoral le dan los números, el PSOE estará apoyando a ese tío al que hemos escuchado al principio. Dicen, ETA ya no existe. Bueno, vamos a matizar. ETA no mata, pero ETA no ha dejado de existir. De hecho, acabamos de escuchar a un portavoz de ETA, porque hace falta ser un miembro emocional o activo de esa agrupación terrorista para, ante la sencilla pregunta de ¿es ETA una banda terrorista? ¿Fue ETA una banda terrorista? Pues yo vengo de coger aceituna. Mire usted, eso no se hace así. Y hablaba antes nuestro compañero Juan Fernández de que en este país hay mucho interés por desenterrar muertos. Y a mí me gustaría decir una cosa. Cuando vemos que el gobierno de España destina fondos, recursos, movimientos de forenses y tiene ese extraordinario interés por esclarecer, desenterrar y aclarar. Perdón, José, pero si podemos obviar. Muy breve. Sí. Cuando se destinan recursos y medios para desenterrar muertos del pasado, a mí me gustaría que el gobierno que hace eso tuviera los mismos recursos, el mismo interés y la misma determinación para esclarecer los 300 asesinatos de ETA que están todavía por aclarar y que el gobierno, lejos de esclarecer, intenta tapar, ocultando el nombre de algunos socios políticos actuales, de algunos sumarios. ¿De quién depende la Fiscalía? De los que ocultan esas cosas. Bien, pues precisamente gran parte de importancia y de influencia, bueno, yo diría toda la influencia casi de la ley de memoria histórica viene precisamente de ahí, de Bildu. Ha sido pues prácticamente a imagen y semejanza de lo que pretendía Bildu. Bildu ha fijado las fechas de cuándo empieza y cuándo ha de terminar, quién está fuera, quién está dentro. Lo ha fijado todo. Y el Partido Socialista ha transigido por todo lo que le ha impuesto Bildu, Bildu, los herederos de ETA. ¿Y quién está al frente de este asunto de la memoria histórica y democrática? Pues Fernando Martínez, lo van a reconocer ustedes enseguida porque fue alcalde de Almería, el peor alcalde de la historia de Almería, de la historia reciente de Almería, de la historia contemporánea, por así decirlo. Para eso lo tenemos como doctor de Historia Contemporánea, Fernando Martínez, que dejó al ayuntamiento de la capital en ruina. Nadie ha dejado al ayuntamiento de Almería sin capacidad para poder satisfacer las nóminas de final de mes para pagar a los funcionarios. No había dinero para pagar las nóminas de los trabajadores. Así dejó Fernando Martínez el ayuntamiento de la capital. Y los entrantes, que fue precisamente el Partido Popular con Juan Mejino y Antonio Sáenz Lozano de concejal de Hacienda, tuvieron que correr deprisa y corriendo, buscar alguna entidad financiera que les avalase un crédito. Ninguna entidad financiera quiso aportar ese dinero, ese crédito,
porque el Ayuntamiento de Almería no tenía crédito. Fernando Martínez dejó el Ayuntamiento de la capital sin dinero y sin crédito para que ninguna entidad financiera ni caja de ahorros confiase en el Ayuntamiento de Almería. ¿Cómo sería la cosa? No solo entidades bancarias. El parque móvil del Ayuntamiento no podía repostar en ni una sola gasolinera de Almería porque no pagaban. Si no era con billetes por delante. Porque claro. No se fiaban. ¿Cómo sería de gestión? Por eso cuando escuchas determinadas lecciones de gestión, dices, pero no, madre. ¿Cómo se solucionó esto por parte de la corporación entrante? Pues es muy sencillo. Al final tuvieron que recurrir a la Organización Nacional de Ciegos, a la ONCE, que prestó el dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. Bueno, pues Fernando Martínez ha hablado, claro, es que tiene la facultad de decir una cosa y la contraria, porque dice que la memoria histórica es para todos, pero que ahora toca a los que perdieron la guerra civil. Ahora se pide el VAR para la guerra civil española. Vamos a ver esta aportación de Fernando Martínez. Las víctimas de los vencedores fueron a lo largo de 40 años reparadas, se les rindió homenaje sistemáticamente. Las víctimas de los vencedores se les rindió homenaje también desde el punto de vista y reparación desde el punto de vista económico a lo largo de todo el tiempo. Las víctimas de los vencidos a lo largo de 40 años fueron criminalizadas, fueron estigmatizadas, se les sacó de la escena pública, es decir, se les invisibilizó y además de eso podemos decir que gran parte de ellos fueron arrojados a fosas comunes. La Ley de Memoria Democrática habla de todas las víctimas, siempre recordamos a todas las víctimas. En este caso, sin lugar a dudas, hay que recordar también a aquellos que nunca fueron y recibieron dichos homenajes. Así es que la Ley de Memoria habla de todas, pero tendremos que reparar sin lugar a dudas, ya que unas han sido reparadas a lo largo de muchísimo tiempo, a las que todavía no lo han sido y yacen en fosas comunes. Por eso muchas veces nos referimos a ellas, pero siempre hablamos de todas las víctimas. La verdad es que nadie puede negar, evidentemente, que ha habido atrocidades en ambos bandos. Eso está claro. Y todos, yo he tenido en mi caso particular, he tenido abuelos del bando republicano y del bando nacional. Y me han contado cosas tremendas de uno y otro bando. Y experiencias atroces, como digo. Pero, salvando esas distancias, yo, cuando murió Franco en el año 75, tenía 19 años. O sea que ya había vivido pues, una infancia y una pubertad y estaba la juventud. Y entonces, evidentemente, había tenido conocimiento de lo que pasaba en Almería. Yo cuando salía a la calle no veía estos homenajes multitudinarios sistémicos, decía, o sistemáticos, decía Fernando Martínez. No me tropezaba con este tipo de homenajes a los franquistas, a los que habían ganado la guerra civil, que estaban sistemáticamente produciendo honores y reproduciendo, bueno, y por supuesto, beneficios económicos que también. Yo no recuerdo nada de eso. A mí me sorprende un segmento de esa. Me sorprende muchísimo que un catedrático en historia, al que se le debe suponer un conocimiento exhausto y profundo de los acontecimientos que han sucedido en nuestro país en los últimos años. Exhausto, no sé, exhaustivo quizá, ¿no? Exhaustos estamos nosotros, ya haremos de escuchar tanta cosa. Utilizando el discurso de vencedores y vencidos en 2024. Sí. Vamos a ver, señor Martínez. El discurso de vencedores y vencidos es el más letal que se ha manejado nunca en España. El siglo XIX es un continuo diálogo de vencedores y vencidos. Unas veces vencían unos, otras veces vencían a otros, pero siempre al final perdíamos todos. Y así hemos estado los últimos 200 años. Por primera vez, después de que se muriera el dictador, y los herederos, los que sobrevivieron al horror de la guerra civil, que fue el último pelotazo de un siglo XIX lleno de guerras civiles, 3 guerras carlistas, pronunciamiento, levantamiento, él debería saberlo. Decidieron ellos dejar de hablar de vencedores y vencidos, que no hubiera ni vencedores ni vencidos, que solo hubiera muertos, ni de mis muertos ni tus muertos, muertos. Y vamos a enterrar los muertos, vamos a descansar en paz, vamos a olvidar esto y
dediquémonos a mirar juntos hacia el futuro. Eso ocurrió en el 78. Claro que ocurrió, hasta que llegó Zapatero y acabó con esta sensación. De los dirigentes políticos de aquella época, y el nivel era lo suficientemente elevado como para propiciar eso. Y hay una cuestión, independientemente de verdad que se hizo homenaje, yo no soy experto en la materia, pero lo que he leído, lo poco que he leído al respecto, es verdad que en los primeros años, después de la Guerra Civil, digamos en la década de los 40, sí hubo ciertos homenajes y hubo algunas cuestiones, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que la vida, la convivencia transitó por buen camino. Pero al margen de eso, ¿no?, de que cada uno le pueda parecer de una manera o de otra, han transcurrido 40 años. En esos 40 años, como bien ha dicho Antonio, la mezcla social, al final se ha fundido los de un bando y los de otro. Eso es que ha desaparecido prácticamente. Y se empeñan en desenterrarlo. Sin embargo, algo tan reciente como tan solo 15 años, 16 años, donde en plena democracia y sin una, digamos, excusa social o algo que tenga que ver el asesinato, como bien se ha dicho, del grupo terrorista ETA, los mismos que están recordando lo de hace 40 años, que hubo una sociedad, una parte de la sociedad a los que le debemos lo que estamos hoy aquí principalmente, se empeñan en recordar, es incomprensible. Para mí eso no tiene ningún sentido, y yo pediría que echáramos todos un poco de sentido común en este sentido. No tiene sentido decir es que ETA ya no existe, no tiene sentido decir ETA ya no está, ETA ya no vale porque ETA no está. Pero el discurso porque entonces de que debemos dejarlo atrás, claro, de que debemos olvidarlo, de que ETA ya no existe, porque eso es cosa de la historia. ETA ya no existe, olvídese. Sin embargo, Franco estaba la otra tarde en el Carrefour firmando sentencias de muerte, y Fernando VII también estaba en la puerta del cementerio. Es que esa es la cuestión. Es que es una cosa terrible. Argumentalmente terrible. Terminar ya sin tener datos. Tenemos muchos temas más. Sí, que digo que al final se trata de, como habéis comentado, que Zapatero puso en marcha esta ley para una utilización política simplemente. No es para el descanso de los familiares, claro, y que los muertos estén donde tienen que estar, y que sea una labor casi en la sombra que se haga, porque yo creo que tiene derecho todo el mundo a recuperar a sus seres queridos y enterrarlos indiscutiblemente, sin duda. Pero es que están utilizando este concepto continuamente para resucitar los 40 años, que no son 40 años. Pero si es que hemos visto en este mismo espacio un vídeo maravilloso del profesor Martínez delante de una fosa pidiendo el voto para el PSOE en las últimas elecciones municipales. Me dicen que eso es para la reconciliación. Claro que no. Es que han buscado de todas las víctimas. Tienen un filón con eso tremendo. Favor. Entonces el comodín siempre, cada vez que hay algo donde acudir, acude. Ya lo dijo Iñaki Gabilondo en una entrevista, en la post-entrevista a Rodríguez Zapatero. Hay que mantener la tensión. Sí, ya. Se lo dijo Zapatero a Iñaki Gabilondo ante el asentimiento del periodista, excelente periodista vasco. Y aquello sí que fue una cagada de micrófono abierto. El problema es que el paso del tiempo ha confirmado que era así. Era exactamente así. Les convenía mantener la tensión, porque hay mucha gente, también es verdad que por la inacción de la derecha sociológica, a la que siempre le da mucha pereza el tema de la batalla ideológica. Le da, tal y cual. Y entonces prefieren que sea la izquierda la que ocupe todo el espacio y que determine cuáles son las coordenadas del discurso político. Pero fíjate, yo ahí discrepo de ti, José, porque no entiendo por qué tenemos que confrontar la confrontación con más confrontación. Yo no soy el partidario del que si me dan una aguantada, poner la otra mejilla, ¿vale? Tampoco hay que llegar a esos extremos. Pero si es que para mí no hay mayor guantá o mayor agresión que el desprecio. ¿No? Es que a esto es que no habría que hacerle aprecio. Es que sencillamente con argumentos, si es que esto, mira, no hace falta tener datos. Lo que yo he argumentado antes, no hace falta tener datos, no hace falta ser un experto en historia, no hace falta simplemente decir, señores, comparen ustedes, estamos recuperando 40 años que han quedado en la mayoría en el olvido, y lo que le estamos transmitiendo a la juventud es algo que no han conocido ni conocerán, porque los libros de historia incluso se han transgiversado de manera nauseabunda, o se está haciendo la historia. Y sin embargo, la historia más reciente de un episodio que tenemos también que olvidar, no tenemos que estar todos los días ahí, como es los asesinatos, 900 y pico, 1000 y pico de asesinatos
en plena democracia de una banda terrorista, la queremos tapar. Los mismos, es que ese es el tema. A partir de ahí que cada persona saque conclusiones. Pero no entiendo por qué hay que confrontar y decir, es que yo soy más y tal. No, ahí yo discrepo, si era en ese sentido en el que lo decías, ¿no? Es decir, no entiendo, yo no soy partidario de que la derecha o el PP en este caso o quien sea tenga que salir enarbolando la bandera de que a esto vamos a cargárnoslo, hay que eliminarlo. Bueno, en fin. Yo no soy partidario de esa cuestión. Se trata, vamos a ver, en comunicación, el espacio que tú no ocupas te lo ocupan. Y si tú hay aspectos de determinadas cuestiones que no quieres entrar porque te da pereza, porque dices no vayamos a confrontar, te lo ocupan, y al final hay simplemente un discurso, una historia, un relato, como se dice ahora. Yo no hablo de discurso. Nos estamos quedando ya hasta en cifras que son antiguas, o sea, no hace 40 años. Es que Más de va a hacer 40 50. Es que va a hacer 50. Eso desde que se murió Franco. O sea, que es tremendo. Que hace 80 años, o 80, claro, sí, casi 50 más otros 40, pues 80 o 90 años que tuvimos este conflicto en España. O sea, lo que pasa es que tenemos el mantra de los 40, ¿no? Alguna vez lo he dicho, si yo fuera presidente, mala hora, de la Fundación Francisco Franco, yo demandaba al PSOE por competencia desleal, porque ¿quién ha hecho más en España que el PSOE por enaltecer, mantener y conservar, mucho más que la momia de Lenin, la figura política de Franco, que es una momia en este Dicho momento? eso, de lo que he dicho antes, un matiz solamente, tampoco soy partidario de los silencios cómplices, ¿vale? Sí, no hay que confrontar, que muchas veces es lo que buscan, sino ni el silencio cómplice, ni el silencio acomplejado, que es peor todavía. El silencio acomplejado es el peor de todo. Dicho lo cual, cambiando de tema, si algo nos tiene acomplejados aquí son los temas eternos de Almería. Bueno. Vamos a ver, tenemos AVE y tenemos también el puerto. De comunicación ferroviaria con el puerto, de momento no se ha dicho nada. Pero Rosario Soto ha tenido una intervención, la presidenta de la autoridad portuaria, ha hablado sobre una operación extraordinaria para eliminar la valla del puerto de Almería. La valla. Pero no vayan a pensar que se trata de toda la valla. Qué bien tirado. Qué bien tirado. Está muy bien hilado. Tú te hablas con la que le hace los discursos a la portavoz del gobierno y al presidente, que dicen nada es la nada y todas esas cosas. Nada es el nodo. Nada es el nodo. Eso es un gran artículo. Sí, exactamente. Se trata de derribar, eliminar una pequeña parte de la valla. Vamos a ver lo que decía Rosario Soto. Nosotros presentaremos todos estos proyectos públicamente para que todo el mundo pueda visualizar esa apertura del puerto con la ciudad, y tiraremos parte de la valla. Eso iba a decir yo, digo, la valla seguramente se diría no entera, pero una parte. No, entera es imposible. Es imposible. Que lo comentaste somos frontera internacional. Eso hay que decirlo. Legalmente es imposible. Somos frontera internacional de Europa con África, ¿no? Y es imposible tirar la valla, pero vamos a tirar unos 60 metros, que va a quedar muy amplio y va a haber un cambio extraordinario. 60 metros. 60 metros, que es, digamos, la prolongación de la plaza circular, Avenida Reina Regente, pues, digamos, esa zona. Antonio, si el territorio Schengen empieza en el parque. Claro, por eso. ¿Qué van a hacer? Pues la tienen que mantener, no hay otra. Claro, ese es el problema. Que aquí se viene hablando de liberar, conectar la ciudad con el puerto, la convivencia urbanística, la permeabilidad entre el puerto y la ciudad y viceversa, etcétera, etcétera. Y siempre vengo diciendo, yo creo que va para camino de 20 años. La valla no va a desaparecer, la valla estará ahí, por una razón muy sencilla, porque mientras que esté la estación, la terminal marítima del puerto, es la que define la ubicación de la valla, porque ahí es donde está el puerto internacional, ahí está la zona no Schengen, y por lo tanto tiene que haber valla, porque estamos hablando de una aduana internacional, una frontera internacional. ¿Cuál es la solución? La solución, estoy harto de decirlo, es trasladar la terminal marítima al puerto de Pechina, donde tienen allí acumulado el mineral a la intemperie. Pero eso no lo hacen. Una vez que te lo lleves allí, aquello es un fondo de saco. Aquello no perturba para nada a la ciudad, porque la entrada y salida al puerto de Pechina es la rotonda de los Sobrinos.
Es que está ahí solamente. Y puedes liberar ya el resto de la valla. Y en el puerto de Almería, que ahora mismo es un batiburrillo, pues puede hacerse más civilizado el puerto de Almería. Ahí estarían los ferries internacionales, los ferries internacionales pueden perfectamente atracar allí, porque, los cruceros. Sí. Los cruceros pueden atracar perfectamente porque hay un control de pasaportes, no es una frontera internacional. Pueden hacerse mejores instalaciones para salvamento marítimo, para la Guardia Civil, que los tienen allí arrinconados en el puerto pesquero en unas condiciones impresentables. Aduanas también puede estar ahí, ya les digo, salvamento, Guardia Civil, aduanas, es que en el puerto de Almería ahora mismo está conviviendo mineral a la intemperie, con toda la maquinaria y toda la contaminación, contenedores, yo he visto hasta basura electrónica depositada encima de la dársena portuaria. O sea, descargarla allí. No era con esta actual presidente de la autoridad portuaria, me parece que era con Trini Cabello. Y claro, ahí sacamos imágenes y tal, y parecía increíble cómo se puede depositar basura electrónica, de todo tipo. Hay un batiburrillo. Bueno, pues se ha hecho auténticas bestialidades con el puerto de Almería. Ahora que tenemos la oportunidad, pues bueno, la única oportunidad, ahora ya, por fin, ya se ha cantado las verdades del barquero. Ahora ya es imposible, lo ha dicho la presidenta de la autoridad portuaria, es legalmente imposible quitar la valla. Pero sí es perfectamente factible y es posible llevar la estación marítima al fondo de saco del puerto de Pechina. ¿Que perdemos el granel a la intemperie? Bueno, tenemos ahí el puerto industrial, uno de los más importantes que hay en la cuenca mediterránea, que es el puerto industrial de Carboneras. Lo tiene todo. Ahí se han traído, se ha traído carbón por miles de toneladas en unos supercargueros que venían de Sudáfrica para alimentar la central térmica de Carboneras. Tiene calado suficiente, tiene atracaderos, tiene de todo. Lo tiene y además ensayado durante muchos años. ¿Por qué no se puede llevar allí el tema del mineral? Tiene que ser aquí en Almería capital, al lado de los vecinos de pescadería y del parque de Nicolás Salmerón, tragándose el polvo por muchos paneles que pongan allí. Bueno, pues la única solución es llevarse la estación marítima. ¿Que cuesta dinero? Claro que sí. ¿Que va a producir muchos beneficios para la ciudad? ¿Que liberará totalmente la valla? ¿Que eliminará la totalidad de la valla? Pues no lo sé, habría que compensar y habría que equilibrar y ver las posibilidades, y tú de esto entiendes. No obstante, lo que pasa, yo me parece bien que se dé este primer paso, pero es que este primer paso va a obligar a dar otros, seguramente, porque hay muchos documentos que avalaban la posibilidad de liberar esa valla, como era un master plan que había famoso, donde al menos era una serie de manchas que reordenaban la zona portuaria y que pasaban, pues, por lo que tú dices, los espacios donde está la parte de la aduana, pues pasarlas para el poniente, que es donde lógicamente parece que puede estar, y así ir liberando tramos de puertos progresivamente. No obstante, es cierto que esta noticia que nos ha dado Rosario a mí me parece una buena noticia, al menos ya empezar a liberar parte del pueblo, pero yo creo que al final, cuando veamos el resultado de eso, yo creo que la liberación de ese suelo va a ser... Puede ser el primer paso. Claro. Por lo menos, desde el desconocimiento total de lo cuál puede ser tu argumentario, me parece muy lógico y muy razonable también. Pero por lo menos yo aquí hay que darle un aplauso, bueno, llamémoslo un punto positivo a Rosario, en el sentido de que por lo menos alguien ha dicho algo al respecto de cómo se va a integrar el puerto ciudad, porque venimos hablando, y es verdad que se viene hablando mucho de la integración del puerto ciudad y tal, pero nunca se ha dicho ni quitar un metro, ni medio metro, nunca se ha dicho cómo se iba a hacer. Yo por lo menos habré tenido un lapsus, pero no lo conocía. Por lo menos hasta ahora se dice, mira, vamos a quitar esto, lo demás es imposible. Es imposible, o no es posible en estas circunstancias. Claro, por ahora. En otras probablemente lo será. No, pero vamos a ver. Claro, pero por lo menos se ha avanzado algo. Yo, Juan, en ese sentido, yo he de agradecerte. Lo que ha dicho es lo que ha dicho, que se va a eliminar 60 metros de valla, que son 2 pistas de tenis. Si mal no recuerdo, la pista de tenis se va a integrar 28 metros de largo. Vamos a poder acceder al puerto. Sí, bien. Cosa que hasta ahora no. 60 metros, 2 pistas de tenis. ¿Vale? Bien, eso es lo que se va a liberar de valla, de valla en la zona del espigón de Levante. Si nos puede parecer poco o mucho, Antonio. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho a continuación?
que el resto de la valla es legalmente imposible. En estas circunstancias, entiendo yo. En las circunstancias, bueno, salvo que Marruecos pase o que se haga lo que se ha dicho. Si se haga lo que tú planteas, que también es posible. Lo que tú planteas es imposible. Eso me parece una medida. Es más posible que Marruecos y Argelia sean miembros de la Unión Europea que se traslade la estación marítima. ¿Sabes? Yo pienso... Bueno, no sé, depende de lo que le pida el sultán a Pedro Sánchez. También. Sí, eso también. Si el sultán se lo pide, yo ya te digo una cosa, no tengo... Bueno, quizás tenga especial devoción por Rosario, pero Rosario es lo suficientemente atrevida y si se hace un estudio yo es capaz de plantear eso. Bueno, no si sé si Rosario no es la técnico que está realizando... pero al final toman decisiones. ¿eh? Claro. Lógicamente tendrá que apoyarse en proyectos técnicos y en números. Vamos si a ver, esto cuesta tanto y es rentable, si esto va a depender al final, el retorno al final. Cualquier empresa, cualquier administración, al final esto se traduce en el retorno que produce. Por ejemplo, por eso es lo que digo. Claro, el retorno que va a producir. Si eso se hace un estudio y un análisis exhaustivo, no exhaustivo, del asunto, y se ve que el retorno es lo suficientemente rentable, pues a partir de ahí. Es mi criterio, si ese es mi posición. Pues hay que ver a Rosario si la veo con esa especial capacidad para hacerlo. Sí, pero si vamos a ver, si esto depende de puertos del Estado. Sí. Esto es del gobierno de España. Aquí quien pone el dinero, todo el dinero, para todo tipo de operaciones del puerto de Almería y de los puertos de España, es el gobierno. Porque esto pertenece a los puertos de España. Pero, y pertenece al gobierno. ¿Va a gobernar siempre el PSOE? No, pero me refiero, me refiero que aquí lo único, y además esto me parece que fue Jordi Pujol el que puso en marcha la dinámica de que los presidentes de las autoridades portuarias los nombrasen las comunidades autónomas, junto con otras tonterías que pedía también Jordi Pujol, como llamar a la policía municipal policía local y cosas de ese tipo. Bueno, pues resulta que es el gobierno de España el que decide, el que tiene el dinero, el que tiene que visar los proyectos y el que dice esto sí pero lo otro no, y esto lo vamos a encargar a este contratista o a no cabe duda que para esas cuestiones de esa índole sí, pero para quitar 60 metros de valla seguro que no tiene esa, sí, bueno, no tiene su autonomía, claro. Mira, pues si llegamos hasta donde llegamos. De momento en eso queda la liberación de la valla. En los 60 metros. Que nos parece poco, sí, también te lo digo. Pero bueno, por lo menos he oído a alguien que dice la integración del puerto va a consistir en esto. Pero es que hasta ahora no se sabía. Es verdad. 60 metros son suficientes para que tú puedas ir a pasear un domingo como solías cuando eras un jovenzuelillo. Exactamente. Benjamín. Pero sí se sabía que había otras pretensiones, como por ejemplo eliminar la curva esa donde estaba el Club de Mar, quitando 2 pistas de pádel, quitando el varadero, etcétera, etcétera. Esa era la primera intención. O sea, mira, lo primero es y no es arrasar. No he oído ni una sola propuesta desde el desconocimiento, ¿vale? Ni una sola propuesta lo suficientemente razonable, y lo digo y sin peloteo ninguno, salvo la tuya, de lo que es lo que sería la remodelación del puerto para una verdadera integración. Ninguna. Se ha quedado a media, a mí por lo menos, y lo insisto desde el desconocimiento técnico, a mí no me ha llegado a decir, oye, pues, ¿sabes que puedo llevar razón? Ten cuidado con los apoyos, que ya te va a ganar proselitismo. Bueno. Un proselitismo. A esta altura difícilmente no van a cambiar. Sí. O sea, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos y con un argumento realmente desternillante, porque es que resulta que el Partido Socialista acaba de asegurar que en Almería no hay problema de agua y que nunca ha faltado agua, especialmente en el levante almeriense, cuando las comunidades de regantes más importantes de la provincia aseguran, y tras un estudio concienzudo, que el déficit hídrico en esa comarca de la provincia de Almería es ni más ni menos que de 300 hectómetros cúbicos, casi nada. Enseguida volvemos.